Hola, espero que estén muy bien. Me alegra mucho volverles a saludar. En esta ocasión les voy a estar explicando acerca del uso de los comparativos y los superlativos. Comparatives and superlatives. Vamos a iniciar con la explicación de los comparativos. Bueno, para ello vamos a tener en cuenta que existen adjetivos cortos y adjetivos largos. Con los adjetivos cortos, que normalmente son de una o máximo dos sílabas, vamos a tener en cuenta que le vamos a agregar esta terminación ER. Pero para ello también debemos tener en cuenta algunas reglas. Y luego que hayamos agregado ER al adjetivo, vamos a colocar la palabra ya. Bueno, vamos explicando paso a paso. Aquí, por ejemplo, tenemos el adjetivo long. Long significa largo. Al convertirlo a la forma comparativa, entonces a esta palabra long le voy a agregar la terminación ER. Bueno, entonces coloco longer y luego agrego la palabra than. Longer than. Y esto significaría más largo que. Bueno, entonces esta ER me traduce más y el adjetivo sería largo y esta palabra than significa que es la que me ayuda a hacer la comparación. Bueno, entonces long en su forma comparativa nos queda longer than y significa más largo que. Ahora vamos con el adjetivo thin. Thin significa delgado. Y vamos a tener en cuenta que con thin se cumple una regla. Entonces, thin termina en una sola vocal y una sola consonante. Entonces, en ese caso, con los adjetivos que se cumple la misma regla de que el adjetivo termine en una sola vocal y una sola consonante, duplicamos la última consonante y luego agregamos ER. Entonces, nos quedaría thinner. Entonces duplicamos en este caso la N que fue la última consonante y luego de haber duplicado la N agregamos ER. Entonces queda thinner y luego agregamos la palabra than. Thinner than. Y todo esto significaría más delgado que o más delgada que. En el caso de los adjetivos que terminan en E, como en el caso de nice, en ese caso no vamos a agregar otra E, sino que simplemente agregamos la R. Bueno, entonces, cuando el adjetivo termina en E, solamente agregamos la R. Entonces, nice en la forma comparativa nos quedaría nicer than, ¿sí? Nice significa agradable, entonces al quedar en la forma comparativa como nicer than, estamos diciendo más agradable que. Y aquí en el caso de curly, curly significa crespo. Y este adjetivo cumple una regla muy particular también. Y es que cuando el adjetivo termina en y antes de esa y hay una consonante, esta y debemos cambiarla por una i latina y luego agregamos er, como lo miramos aquí en el ejemplo. Entonces cambiamos la y por esta i latina y luego agregamos er. Y por supuesto tenemos que colocar la palabra than. Entonces, curly en la forma comparativa nos quedaría curlier than, que significa más crespo que o más crespa que. En el caso de los adjetivos largos, como en el caso de famous, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la palabra more y luego colocamos el adjetivo largo. Entonces nos queda more famous than. More famous than. Entonces sería más famoso que. Y lo mismo pasaría con beautiful, ¿sí? Beautiful también es un adjetivo largo. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar primero more, luego escribimos beautiful, tal cual como se escribe normal, sin agregarle nada. Y luego utilizamos la palabra than. Entonces nos queda more beautiful than. Más hermoso que o más hermosa que.
Y así vamos a hacer con todos aquellos adjetivos largos y que tienen más de 2 sílabas. Entonces agregamos primero la palabra more, luego el adjetivo y luego la palabra that. Y también vamos a tener en cuenta que existen 2 adjetivos irregulares con los cuales se cumplen algunos cambios que debemos tener en cuenta porque son muy importantes. Bueno, entonces en el caso de good, que significa bueno, entonces en el caso de good, en la forma comparativa se transforma a better. Y luego agregamos la palabra than. Entonces nos quedaría better than, que traducido sería mejor que. Better than significa mejor que. Bad significa malo. Y en la forma comparativa quedaría worse than, que significa peor que. Bueno, entonces por favor a tener muy en cuenta estas excepciones también. En la forma comparativa también les voy a brindar algunos ejemplos de oraciones, como los podemos trabajar para comparar a una persona con otra, ¿sí? En este caso vamos a decir, por ejemplo, que él es más delgado que Peter. ¿Cómo digo que él es más delgado que Peter? Entonces digo, he is thinner than Peter. He is thinner than Peter. Él es más delgado que Peter. Y acá tenemos otro ejemplo con un adjetivo largo. En este caso estoy utilizando el adjetivo beautiful. Entonces quiero decir que ella es más hermosa que Mary. Entonces en este caso voy a decir she is more beautiful than Mary. She is more beautiful than Mary. Ella es más hermosa que Mary. Y en el caso del adjetivo irregular, que era good, lo vamos a trabajar aquí también dentro de una oración en la forma comparativa. De tal manera que vamos a decir que Derek es mejor cantante que Justin. Entonces decimos, Derek is a better singer than Justin. Better es mejor cantante que Justin, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden observar esos ejemplos para crear oraciones utilizando la forma comparativa. Ahora vamos a ver la forma superlativa de cada uno de estos adjetivos. Bueno, pues con los adjetivos cortos vamos a seguir teniendo en cuenta las mismas reglas que les expliqué hace un momento con la forma comparativa. Pero en este caso la terminación ya no va a ser ER, sino que la terminación de los adjetivos cortos va a ser EST. Bueno, y no nos puede faltar el artículo the. ¿Listo? Entonces, long nos quedaría en la forma superlativa the longest. Utilizamos el artículo the, luego long, y a este long le agregamos EST. Entonces nos queda the longest. Y los superlativos los utilizamos para resaltar algo o a alguien, ¿sí? Entonces, si yo digo the longest, voy a decir el más largo o la más larga, ¿sí? Entonces, en este caso, estaríamos hablando, por ejemplo, acerca de un río o de un objeto, ¿cierto? O podemos decir que alguien tiene el cabello más largo que la otra persona. Entonces, en ese caso, podemos utilizar este adjetivo. Bueno, también tenemos el adjetivo thin, ¿cierto? Thin habíamos dicho que significa delgado, ¿sí? Entonces, en el caso de thin, volvemos a aplicar la regla de duplicar la última consonante y luego agregamos EST. Entonces, thin nos quedaría the thinnest, que significa el más delgado o la más delgada. Con nice vamos a hacer lo mismo y no vamos a agregar er en esta ocasión, sino que vamos a agregar solamente st. Entonces nos queda the nicest, que significa el más agradable. En el caso de curly, quedaría the curliest. Nuevamente cambiamos la y por una i latina y luego agregamos est. Entonces nos queda the curliest, el más crespo o la más crespa. En el caso de los adjetivos largos, vamos a utilizar the most famous, el más famoso, ¿sí?
Y este mismo the most lo vamos a utilizar con los demás adjetivos largos. Bueno, en el caso de beautiful también podemos observar el ejemplo que nos queda the most beautiful, la más hermosa o el más hermoso. Y nuevamente vamos a tener en cuenta estos adjetivos good y bad. Good en la forma superlativa nos va a quedar the best para decir el mejor y bad se transformaría en the worst, que significa el peor. Vamos a observar algunos ejemplos. Entonces, en el caso de los adjetivos cortos, aquí observamos un ejemplo, vamos a decir que él es el más delgado. Entonces decimos, he is the thinnest. Él es el más delgado. Entonces, aplicamos la regla del adjetivo y luego agregamos EST, ¿sí? Y no nos puede faltar el artículo, como les dije. Entonces quedaría, he is the thinnest. Él es el más delgado. En el caso de los adjetivos largos, entonces vamos a utilizar lo que es el sujeto. Podríamos utilizar el verbo to be, luego el artículo de, luego la palabra most y luego nuestro adjetivo largo. Entonces podemos decir, por ejemplo, she is the most beautiful. Ella es la más hermosa. She is the most beautiful. Ella es la más hermosa. Y en el caso de los adjetivos irregulares, aquí vamos a estar trabajando con the best. Yo quiero decir que Derek es el mejor cantante. Entonces voy a decir, Derek is the best singer. Derek is the best singer. Derek es el mejor cantante. ¿No? Entonces de esa manera podemos trabajar con la forma superlativa. Les recomiendo repasar este vocabulario y observen muy bien los cambios. Bueno, muchas gracias por su atención.